Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias y vayamos juntos al Salmo, capítulo 138. Vamos a iniciar nuestro servicio buscando la dirección del Señor. Y dice el Señor en su palabra, en el Salmo 138, con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Oremos, hermanos. Señor, grande es tu gloria, Señor. Tú eres glorioso, tú eres digno, Señor, tú eres bendito, Señor. Esta mañana hemos venido, Señor, a humillarnos, a rendirnos, Señor, a ti, y alabar tu glorioso y tu bendito nombre. Perdona nuestros pecados, Señor, y reciba nuestra adoración, Señor, porque solamente a ti te adoramos y solamente a ti te cantamos. Te doy gracias por las bondades y misericordia que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana, Señor, y porque cada día podemos ver tu mano obrando en nuestras vidas, Señor. Te cantamos, te adoramos, Señor. Recibe nuestra adoración. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Hermanos, cantemos con mucho gozo a nuestro Dios. Y bendita historia de Jesús quien de
Saludos y abrazos, hermanos. Qué gozo y alegría poderles comunicar el amor de Cristo. Quisiera compartir un par de escrituras y una oración con ustedes, porque quisiera decirles cuánto los amo en Cristo nuestro Señor. En Isaías capítulo 32, versículo 2 tenemos esta escritura. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Socorro, refugio en tiempo de pandémico. Cristo es nuestro refugio. Pero dentro de ese tiempo también nosotros tenemos que recordar lo que nos dice Pedro. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que anuncien, para que proclamen las virtudes, las obras maravillosas de aquel que los llamó de Cristo, para que puedan salir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Durante el pandémico tenemos el deber de proclamar, de compartir el evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido por mis hermanos que tú los fortalezcas, Señor, que tú les des, Señor, confianza y fe en ti, para que este tiempo no les sea pesado, sino les sea tiempo de oportunidad para compartir el evangelio, para compartir el amor que tú nos has dado en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, te pido, Señor, porque te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bendiciones, mis hermanos. Qué placer volver a estar con ustedes, poder volver a compartir la palabra del Señor. Aún en la distancia seguimos unidos porque el Espíritu del Señor está con nosotros. Quiero aprovechar la ocasión del día de hoy y felicitar a todas las madres que componen nuestra iglesia, tanto en nuestra membresía como a todas aquellas que son allegadas a nosotros, familias de nuestros hermanos, amigos y todas aquellas madres que de una forma u otra podrán también disfrutar de compartir este servicio con nosotros. El Señor la bendiga. Gracias por la labor que diariamente ustedes desarrollan en servicio de nosotros, sus hijos. Mi petición al Señor por ustedes es que siempre las guíe a hacer esto mirándolo a Él, dándole gloria a Él y esperando resultados que vengan solamente de la voluntad del Señor para nosotros. Muchas felicidades, el Señor las bendiga. Una realidad que ha quedado al descubierto en nuestro país en estos últimos tiempos es la poca educación de nuestro pueblo. A raíz de las medidas impuestas por el gobierno buscando frenar la propagación de la pandemia del COVID-19, hemos podido ver esto como una realidad. Les cito un ejemplo. La cantidad de detenidos por no acatar la orden del toque de queda es mucho mayor que los reportes de contagios aquí en República Dominicana. A principios de este mes de mayo, esta cantidad era superior a 56,000 personas, lo que supone una diferencia de 72% por encima de los contagios reportados. Es decir, por cada 100 personas que se contagian, 172 son detenidas en el toque de queda. Pero la educación que nos hace falta no es solamente una educación técnico-profesional, sino hemos visto que nos hace falta una educación que viene desde los hogares. Nos falta costumbre, nos falta piedad. Hemos podido ver cómo han salido a relucir casos de jóvenes universitarios, personas con un alto nivel de estudio, incluso ya personas establecidas como profesionales. Nos falta educación interna, nos falta costumbre. En estos días en nuestros hogares también hemos visto cómo nos falta seguir trabajando más arduamente en la crianza de nuestros hijos. Hemos estado encerrados en nuestros hogares, hemos podido ver actitudes que antes probablemente no veíamos, hemos tenido que corregir más, hemos tenido que hablar más, hemos tenido que batallar para mantener los niveles de educación aún dentro de nuestros hogares. Las madres han tenido que batallar con mayor ahínco, luchando hasta el cansancio para mantener la compostura de los hijos. No solamente las madres, los padres también hemos tenido que emplearnos en esta batalla. Y le quiero hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Ha pensado usted cómo podemos criar a nuestros hijos de forma tal que glorifiquemos a Dios en nuestra tarea y que ellos luego glorifiquen a Dios al final de nuestro proceso? ¿Ha pensado usted también cómo llevarlos a ser personas piadosas en medio de un mundo tan perverso como el que nos rodea? ¿O simplemente ha pensado usted al enfrentarse a esto en estos días, estamos haciendo bien nuestro trabajo? Quiero invitarlos a un pasaje de las Escrituras y quiero aprovechar la ocasión del día de hoy para hablar un poco acerca de la crianza. Un tema que me presiona, quizás es el tema que más temor me causa entre todas las tareas propias de la vida. Pero tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios para ver esto, y esto es lo que quiero que hagamos en el día de hoy. Quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vayamos al capítulo 1 y leamos de entrada un verso, el verso número 5. Vamos a estar hablando de otros textos también en el día de hoy, pero vamos a partir y vamos a usar como base
Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo número 5. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer desde el verso 3, aunque nos posemos en el 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El Señor bendiga su palabra. Esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es una carta muy personal. En ella el apóstol escribe haciéndole un llamado a Timoteo a mantener su lealtad y su servicio al Señor. Aquí podemos ver el amor de Pablo por este hombre al punto que le llama mi hijo amado. Timoteo se unió al apóstol Pablo como un colaborador suyo y estuvo viajando con él en casi la totalidad de su segundo y su tercer viaje misionero. Trabajó en distintas ciudades y acompañó también a Pablo en su viaje hacia Jerusalén y probablemente en su viaje hacia Roma. En este punto, cuando escribe esta carta, Pablo había dejado a Timoteo trabajando en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad importante, era un centro político, educativo y comercial de aquellos tiempos. Allí funcionó lo que probablemente se considera el primer banco del mundo. Y era una ciudad muy famosa por el precioso templo que tenían dedicado a la diosa Diana, una pieza arquitectónica considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En ese templo, los efesios realizaban el culto a esta diosa, a Diana, y lo hacían de una forma muy peculiar, pues en este culto, como si fuera un acto de adoración, se permitía la prostitución libre y las relaciones entre hombres, mujeres y de diversas otras maneras. Estas cosas se hacían porque a través de ellas se entendía que se consagraban a esta diosa y que lograban que el amor fluyera en medio de todos ellos. Era una ciudad famosa también por la cantidad de magos y hechiceros que allí habían. Como líder aceptado, aprobado por esta iglesia, Timoteo tenía un gran reto. Y él tenía que enfrentarse a esta cultura, tenía que enfrentarse a falsos maestros que estaban tratando de descarriar al pueblo de Dios. Timoteo tenía que esforzarse para ganarse una vez, para mantener segura a los creyentes de forma tal que garantizaran la expansión del evangelio. En la carta que abrimos, esta segunda carta, ya el apóstol Pablo, como él mismo dice, está a punto ya de ser martirizado y le dice a Timoteo: he acabado mi carrera, ya he terminado, he guardado la fe. Y aquí él entonces le da una serie de consejos a este joven pastor, a Timoteo, a su discípulo, a su amado hijo en la fe, aconsejándolo de cómo actuar como pastor en medio de estas situaciones. Estos consejos los podríamos agrupar en 4 grandes grupos que vemos en cada uno de los capítulos. En el capítulo 1 él lo llama a guardar el evangelio. En el capítulo 2 le da el encargo de sufrir por el evangelio. El encargo de continuar con el evangelio lo vemos en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 él le encarga la proclamación del evangelio. En todo esto podemos ver a Timoteo bajo una descripción: un hombre fiel o un hombre piadoso en medio de un mundo de perversión. Una persona piadosa o ser una persona piadosa quiere decir ser alguien que actúa más allá del sentido del deber, que expresa una virtud espontánea como resultado de conocer a Cristo y reflejarlo. De manera práctica, una persona piadosa refleja temor de Dios y respeto por sus cosas, cuidado y respeto por su propia familia, indignación ante la injusticia, cumplimiento de las leyes. Es una persona que actúa en bondad ante las demás personas, entre otras cualidades.
después de conocer al Señor, una de las cosas que más influye en la vida de un hombre para crear un carácter de piedad es la crianza. John Stott dice, hablando de esto, que cada hombre es en gran medida el producto de su herencia, de lo que aprende en el seno de su hogar. Y esta es una de las cosas que el apóstol Pablo destaca aquí de Timoteo. Este también es el reto que nosotros tenemos en nuestros días, criar hijos piadosos en medio de un mundo perverso. Cuando nos vamos a nuestro texto, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, podemos hallar allí, encontrar algunas enseñanzas que nos son favorables y que nos pueden servir de guía para enfrentarnos a esta tarea. Y lo primero que vemos allí es que para criar hijos piadosos debemos conocer a Dios. Para criar hijos piadosos, mis hermanos, debemos conocer a Dios. Timoteo fue criado en un hogar piadoso, era hijo de un matrimonio mixto, una mujer judía, creyente en el judaísmo y en las escrituras, y un hombre griego, probablemente un pagano, según nos cuenta Hechos capítulo 16, versículo 1. Es muy probable que su fe debía venir de creencias y prácticas que desde su niñez comenzó a observar en su familia gracias al judaísmo. Pero cuando Pablo habla aquí de su fe, es seguro que está hablando de su confianza en Cristo como su Salvador. Tanto la madre como la abuela de Timoteo habían entendido la necesidad de Cristo. Lo habían visto a él como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento que ellas observaban desde el judaísmo y habían abrazado la fe cristiana. Conocer a Dios significa tener un encuentro personal con Él, donde nuestros pecados quedan al descubierto y donde somos llevados por el Espíritu Santo a entender nuestra culpabilidad y nuestra necesidad del Señor. Somos llevados a entender que sin importar lo bueno que aparentamos ser, necesitamos a Cristo porque por el pecado estamos separados de Dios. Más que un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual, donde entendiendo su sacrificio por nosotros, entendiendo que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados y a pagar la deuda que teníamos delante de Dios, le pedimos perdón a Él, abrazamos su palabra como única regla de fe y conducta para nuestra vida. Esto es de vital importancia para nosotros los padres. ¿Saben por qué? Porque conocer a Cristo y su palabra nos dará una perspectiva distinta de la vida, de la familia y de los hijos. El mundo ha cambiado el diseño de Dios. Los roles familiares y la crianza han sido cambiados por el mundo a lo largo del tiempo. Los hijos que deben obedecer a los padres ahora los subyugan. Los padres que deben amar a los hijos abusan de ellos y ciertos abusos ya hasta se han legalizado. Los hijos no obedecen a los padres, sino que les exigen. Los padres no corrigen a los hijos, sino que son permisivos con ellos. Todas estas cosas han venido a descomponer el diseño de Dios y a trastornar el significado de la familia, de la paternidad, de la crianza. Cuando conocemos a Dios, nos dará una perspectiva diferente, porque el modelo de familia al cual nos va a ajustar es a la familia de Dios. Pero no solamente eso, sino que podremos entender la paternidad no partiendo de los ejemplos que el mundo puede darnos, sino partiendo de lo que Dios mismo hace con nosotros. Será una perspectiva distinta porque cambiará nuestra conciencia acerca del compromiso familiar y la crianza de los hijos, llevándonos a depender de Él para tan noble tarea. Dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero será diferente también porque vamos a entender que los hijos no son una carga, sino que son un regalo de Dios. Leí una noticia mientras estudiaba
en estos días de una pareja colombiana que publicó un post en las redes sociales que se hizo viral. En su publicación ellos celebraban que nunca iban a convertirse en padres. El copy o el escrito de la publicación decía lo siguiente: queremos compartir con ustedes una alegría. Nunca seremos papás. Aceptamos una vida en la que eternamente nos compraremos los juguetes nosotros. Podremos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y más. Esta publicación en 2 semanas fue compartida 57,000 veces. Alcanzó 3,700 comentarios y 128,000 likes. Ellos celebraban la descomposición familiar. Esto no es más que el reflejo del pensamiento de nuestro mundo en el día de hoy, un pensamiento que ha comenzado desde los años 40 a dejar a un lado los deseos y expectativas de la maternidad. Algunas de las razones por las cuales se va dejando de lado la maternidad son estas que les voy a compartir. Las mujeres de nuestros días quieren progresar más en su vida académica y así ganar mejores puestos en sus labores, y para esto los hijos son una molestia. Un estudio realizado en España dice que el 28% de las mujeres españolas renunciaron a tener hijos para mejorar su estatus académico. Otra razón es que la gente no quiere renunciar a su felicidad y los hijos se consideran que disminuyen la felicidad de los padres al provocar mayores niveles de estrés, traer cargas laborales más pesadas, incluyendo la pobreza. Otros renuncian a la maternidad porque no quieren contribuir al deterioro del planeta. Esta pareja que les mencioné hace un momento, estos colombianos, en una entrevista que se les realizó, dijeron lo siguiente: soy sensible a todas estas cosas. Están hablando del cuidado del medio ambiente. Soy sensible a todas estas cosas. Y leyendo, encontré varios estudios que decían que ni siquiera una vida entera de reciclaje podría compensar el hecho de tener un hijo. En todas estas razones que el mundo se ha inventado, el mundo que ha dejado de venerar a Dios para venerar la criatura, nosotros podemos ver que los hijos son considerados una carga. Conocer a Dios cambia para nosotros esto, porque cuando le conocemos podemos ver que los hijos son la herencia de Dios para nosotros. Y estos, como dice el pastor Tony Mérida, pueden venir por biología o por teología, pueden venir de forma natural, pueden venir por medio de la adopción. Lo cierto es que en Dios podemos tener hijos que pueden venir del vientre o pueden venir también del corazón. Mira lo que dice el Salmo 127, que cité hace un momento, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen al hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que llena su aljaba de ellos! No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Cuando conocemos a Dios, Dios nos va a dar una dirección diferente para guiar a nuestros hijos. Como flechas, Dios nos guiará a apuntarlos y a lanzarlos bien. No serán guiados en nuestros caminos, sino en los caminos de Dios. No verán la vida según nuestros gustos y deseos, sino según la voluntad de Él, de Dios, quien nos lo ha dado. Dios nos va a dar una razón segura para emprender la tarea de la crianza, y es su gloria. Hace un tiempo estábamos tratando de levantar un ministerio deportivo en nuestra iglesia, y una de las opciones que teníamos era practicar arquería con los niños y los jóvenes. Estábamos preparados, teníamos un grupo de blancos ya hechos, unas dianas preparadas, teníamos arcos, teníamos flechas, teníamos todo el equipo. Yo tomé el entrenamiento junto con otro hermano cuando nos invitaron y comencé a disparar el arco y la flecha. Lo hacía todo muy bien, técnicamente me cuadraba bien, agarraba correctamente el arco, agarraba correctamente la flecha, pero había un problema.
En todos los tiros que hice, nunca alcancé a darle al blanco. Estas flechas iban a la dirección que querían. Yo le decía, ve a la izquierda, y ellas terminaban yendo a la derecha. ¿Saben qué, mis hermanos? La crianza puede ser igual. Dios nos ha puesto una diana, que es su gloria. Y nosotros podemos disparar nuestros hijos a un lugar donde nunca van a alcanzar a dar al centro de lo que Dios quiere. Es por eso que necesitamos conocer a Dios, para que la dirección que pongamos en ellos sea la dirección que verdaderamente Dios quiere para su vida. No van a estudiar porque yo quiero que él sea un abogado. Lo queremos llevar a estudiar por lo que sea la voluntad de Dios para ellos. Dios nos va a dar una dirección diferente para guiarlos. Pero otra razón por la que necesitamos conocer a Dios es porque la crianza es una guerra espiritual contra el pecado, y la primera batalla debemos librarla contra nosotros mismos. Para criar debemos batallar con nuestro propio pecado, nuestro egoísmo, la ira, la envidia, la avaricia, el orgullo. Estas cosas nos llevan a competir con nuestros hijos, a abandonar el cumplimiento de nuestra responsabilidad, o lo que es peor, muchas veces a igualarnos a ellos, abandonando nuestros roles. Debemos batallar con el pecado porque nuestros intereses nos pueden llevar a olvidarnos de ellos. Y en casos más difíciles, el pecado ha llevado a mucha gente incluso hasta a matar a sus propios hijos. Necesitamos conocer a Dios para criar, porque nosotros no tenemos todas las herramientas necesarias para desarrollar un buen trabajo. Es el Espíritu Santo que por medio de su fruto nos capacita cada día para esta tarea, al igual que para todas las cosas que tenemos que hacer. Recuerda que Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Déjame decirte, mi hermano, cada una de estas cosas diariamente tenemos nosotros que ponerla en función. ¿Cuánta paciencia nos hace falta con los niños? ¿Cuánto gozo, cuánto amor tenemos que emplear para con ellos? Tenemos que conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, te tengo una buena noticia. Tú puedes conocerlo. Si tú no conoces a Dios, puedes encontrarte con Él. Puedes pedirle perdón de tus pecados. Puedes comenzar una vida nueva, con una dirección nueva que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero si tú le conoces, permíteme decirte que es necesario que cada día te prediques a ti mismo el Evangelio. Entiende que lo necesitas cada día para recordarte de dónde Dios te sacó, para recordarte cómo Él te ha perdonado y te ha puesto en su familia. Nosotros pertenecemos a una iglesia local porque Dios nos ha puesto en su familia. Tenemos niños en medio nuestro y estos niños tienen que ser criados en medio de un ambiente que glorifique a Dios, por lo cual cada uno de nosotros tiene que conocer y predicarse continuamente el Evangelio. Analiza tu vida también. Mira cómo Dios te ha amado, cómo Él ha sido tu Padre, y entonces imítalo, cuidando y amando a tus hijos, así como Él lo ha hecho contigo. Pero no puedes dejar de hacer algo también, es que tienes que estudiar las Escrituras. Tienes que aprender lo que dice la Biblia sobre la familia, sobre los hijos, sobre las relaciones y la crianza. Llena tu mente y tu corazón con estas cosas y aplícalo cada día. Al hacer esto, entonces vas a ver resultados que te van a ayudar a resolver con mayor amor la tarea que estás llevando a cabo. Conocer a Dios es el primer paso que debemos observar para una crianza piadosa. Pero hay algo más que tenemos que ver de este mismo texto, y es que para criar hijos piadosos debemos vivir una fe sincera. ¿Qué es lo que Pablo recuerda de Timoteo aquí? Mira una vez más el versículo 5. Pablo le está diciendo que está trayendo a su memoria la fe no fingida que hay en él. Y esa fe no fingida habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Aquí no solamente está hablando de que Timoteo era un cristiano, sino que apunta a que vive su fe con sinceridad. Es por eso que dice una fe no fingida, y cuando dice eso,
traduce una palabra que de manera literal significa una fe sin hipocresía, sin fingimiento, antes con sinceridad. Esta es una frase que se usa con el sentido de señalar una fe pura. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Una fe sincera nos muestra como creyentes verdaderos, no solamente cuando las cosas andan bien, sino que nos guía a ser íntegros en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento o en cualquier lugar. Debe llevarnos también a servir con excelencia al Señor, a desarrollar esta tarea que Él ha puesto en nuestras manos con nuestros hijos con excelencia, a correr riesgo, a asumir responsabilidades, así como Timoteo tenía que hacerlo en la ciudad de Éfeso, aún así sea con nuestra familia. Pero mira algo importante aquí. Pablo reconoce en todo esto que la mayor influencia sobre la vida de Timoteo para esto fueron su madre y su abuela. Su mayor influencia vino desde dentro de su hogar. Es por eso que él le dice que esta fe habitó primero en ellas. Pero ojo, aquí Pablo no está diciendo que Timoteo es un cristiano porque su familia era cristiana. No está hablando de un traspaso de la fe. Y por supuesto que no está haciendo eso porque el mismo apóstol Pablo nos enseña que la salvación es algo personal. Lo que está diciendo aquí, a donde él está apuntando, es al estilo de vida que se desprende de creer en Cristo. Y eso sí podemos aprenderlo mirando e imitando a otras personas. El mismo apóstol Pablo en otros lugares de las Escrituras nos dice, sean imitadores de Cristo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Esto es lo que él está hablando aquí de Timoteo. Debemos tener, mis hermanos, una fe sincera. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos nos están mirando y están absorbiendo de nosotros todo lo que ellos ven. Tenemos que tener eso siempre pendiente. Tenga claro que en todo lo que usted hace, sus hijos lo están mirando. Es de usted que están aprendiendo. Las acciones y palabras de los padres representan para los hijos una licencia sobre lo que es correcto y lo que ellos hacen o llegarán a hacer. Es decir, que probablemente su hijo va a interpretar lo incorrecto como correcto si lo ve a usted haciéndolo. Como padres tenemos una gran tarea que llevar a cabo, la crianza, y si queremos tener buenos resultados, debemos vivir con honestidad delante de nuestros hijos. Si queremos formar en ellos un carácter y convicciones piadosas, debemos mostrarle una fe no fingida. Debemos mostrarle una fe sincera. Mi hermano querido, vive mostrándole a tus hijos lo que verdaderamente eres. Vive la vida cristiana sin poses. Que lo que ellos vean dentro de la casa sea lo que ven fuera de la casa. Que el cariño que ellos ven que tú le das a tu esposa o a tu esposo o le das a ellos mismos cuando están delante de la gente, no les sea extraño, porque cuando nadie los está mirando es la forma en como tú lo tratas. Haz esto, porque al hacerlo, ellos te van a tomar un mayor cariño, van a tomar un mayor respeto por ti y por lo que tú crees. Van a saber que verdaderamente las cosas que tú le predicas son las cosas que dominan tu corazón. Es importante también que nuestros hijos vean cómo confiamos en Dios, cómo dependemos en Él para todas las áreas de nuestra vida, que lo hacemos cuando las cosas están florecidas, marchando bien, y también cuando no van tan bien. Déjalos que te vean orar, que te vean alabar al Señor, que te vean llorar, porque si te han visto vivir para Dios de manera sincera, ellos van a entender cómo Dios trabaja contigo y por ende cómo Dios va también a trabajar con ellos. Una forma en cómo falla nuestra sinceridad ante los hijos es que los padres siempre queremos hacernos los héroes. Queremos mostrarle a ellos que estamos en control de todo y eso no es la verdad. Cuando los hijos están pequeños muchas veces no se dan cuenta de lo que realmente sucede. Pero a medida que van creciendo, esto cambia. Y la imagen que adquieren de nosotros es la de unos padres hipócritas que no lo inspiran
o que no lo ayudan cuando tienen que enfrentar situaciones duras en este mundo. Es por eso que muchas veces nuestros hijos se auxilian y hablan sus cosas con cualquiera, menos con nosotros, sus padres. Pero si vivimos una vida de fe sincera, dejemos que nuestros hijos vean que nosotros también somos pecadores, que no tenemos el control. Dejemos que vean que nosotros fallamos y que lo único que tenemos para sostenernos y seguir adelante es la gracia de nuestro Dios. Muéstrale que cuando caes, Dios te levanta. Eso no va a reducir o eliminar el respeto que deben tenerlo, sino que los van a llevar a conectar más contigo, así como Dios hace con nosotros. Pero sobre todo, hacer esto nos va a dar la oportunidad de mostrarle a Cristo tal como Él es, como nos muestra el libro de Hebreos. Mostrar en Cristo a un Dios que nos entiende, un Dios compasivo, amoroso, a quien podemos venir con confianza y sin importar lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si los confesamos delante de Él, Él extiende su misericordia y socorro para nosotros. Recuerda que Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sigue diciendo ese texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando le mostramos a nuestros hijos que somos pecadores y que Dios nos restaura, ellos van a entender que ellos también pueden venir al trono de la gracia de Dios. Si queremos crear hijos piadosos, tenemos que vivir una fe sincera delante de ellos. Tenemos que mostrarle que amamos con sinceridad a Dios. Y al hacer esto también vamos a convertir nuestra casa en un centro de la gracia de Dios. La gracia de Dios va a brotar y va a hacer que nuestras relaciones florezcan entre esposos, entre los padres y los hijos y entre los hijos unos con los otros. Pero si no hacemos esto, si queremos vivir una vida de hipocresía, nuestra casa será un cuartel del legalismo. ¿Y sabe lo que pasa, mi hermano, con eso? Que este legalismo termina apartando a nuestros hijos de nosotros y tristemente los aparta de Dios. Una estadística dice que en Estados Unidos la razón principal por la cual hijos de parejas creyentes no van a la iglesia es porque no ven una fe sincera en sus padres. Es porque ven una doble vida en ellos. Lo que son en la casa no es lo mismo que son cuando están en la iglesia. Nosotros tenemos que superar eso. Tenemos que tener una fe sincera para mostrar a Cristo a nuestros hijos tal cual Él es. Pero mira una bendición más que nos da esto. El poder vivir una fe sin fingimiento nos va a guiar también a enseñar a nuestros hijos que la vida tiene consecuencias. Eso es algo que nos falta en el día de hoy. Vivimos una generación sin consecuencias, donde parece que todo el mundo hace lo que quiere. Pero si verdaderamente amamos a Dios, vamos a tener que enseñar a nuestros hijos que todos los actos que hagamos tienen una consecuencia delante de Dios. Una consecuencia buena, pero también una consecuencia mala. Vamos a tener que enseñarle a ellos que de todo lo que digan los hombres, aún de las palabras ociosas que salgan de su boca, van a tener que dar cuentas al Señor. Vamos a mostrarle que las consecuencias están desde que el hombre pecó y la única manera de subsanarlas, la única manera de evitar esto lo más posible es viviendo una vida sincera, conociendo a Cristo no solamente como Salvador, sino como Señor, es decir, sometiéndonos diariamente a su voluntad y guiándolos a ellos a someterse. La última enseñanza que encontramos en este texto, hablando de Timoteo, es que para criar hijos piadosos debemos enseñar las Escrituras. Esto es lo último que vamos a ver en este momento. La madre y la abuela de Timoteo se dedicaron a enseñarle a él la palabra de Dios. Esto es algo de mucha importancia, porque una fe firme se forja sobre lo que sabemos acerca de Dios
Y la manera de conocerle a Él es por medio de su palabra. Muévete un poquito más adelante en tu Biblia en este momento. Busca el capítulo 3 de esta misma carta, de la segunda carta. Capítulo 3 y lee el verso número 15. Mira lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si bien es cierto que la influencia de Timoteo venía de su madre y su abuela, también debemos destacar que esa influencia se ejercía por medio de las Escrituras. Estas mujeres se habían dedicado a enseñar a Timoteo la palabra de Dios y de ahí el conocimiento acerca de él. Esta era una característica de los judíos. Para ellos era una gloria que sus hijos desde la más temprana edad eran expuestos a la ley. Se aseguraban de que ellos aprendían la ley desde que llevaban pañales. Ellos decían que los hijos bebían la ley con la leche de su madre. Era algo que lo tenían desde que había una conciencia, comenzar a enseñar la palabra de Dios. Ellos aseguraban que la ley estaba tan impresa en el corazón y la mente de un muchacho que ellos podían olvidarse primero de su nombre y no olvidar las palabras de la ley. Timoteo había sido expuesto a esto. Había comenzado a aprender el Antiguo Testamento en el judaísmo, pero cuando conoció a Cristo comenzó a ver las Escrituras a la luz de lo que significa del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Es importante, mis hermanos, que le enseñemos las Escrituras a nuestros hijos, porque como dice el apóstol Pablo en este mismo pasaje, un verso más adelante, son ellas las que nos dan una utilidad para todas las áreas de la vida. Mira lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Estoy leyendo el versículo 16 del mismo capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando estamos criando, todas las cosas mencionadas aquí, nosotros tenemos que hacerlas. Tenemos que corregir, tenemos que enseñar constantemente, tenemos que proveer una instrucción justa para el buen caminar en la vida. A esto nos llama también Efesios capítulo 6, cuando nos dice que criemos nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y eso solo se logra por medio de enseñar las Escrituras, por medio de enseñar la palabra de Dios. Así que, mi hermano, permíteme decirte, es necesario que para criar nuestros hijos nos dediquemos a emplear tiempo, energía y recursos en enseñarle la palabra del Señor. Hacerlo constantemente, hacerlo diario, repetirlo. Desde que los vamos a acostar, comenzar a enseñarle qué dice la palabra de Dios, comenzar a sembrar esa palabra en su mente y su corazón. Tenemos que comenzar temprano, ¿sabes por qué? Porque aprender y convencerse es un proceso. Y aunque nos cueste, esto nos va a permitir ver resultados, así como Loida y Eunice lo vieron en Timoteo. Pero tenemos que saber también que debemos hacerlo porque los padres somos instrumentos de Dios, instrumentos que Él usará para llevar el mensaje de las buenas nuevas a nuestros hijos. Si bien es cierto que la iglesia debe ser una aliada de la crianza, si bien es cierto que la iglesia debe ser una aliada de los padres en la crianza de los hijos, la responsabilidad de enseñarlos recae sobre cada uno de nosotros. Cada padre es un instrumento de Dios, un instrumento que Él va a usar para llevar el evangelio a los niños. Tenemos que comprometernos con eso. Tenemos que guiarlos al conocimiento de Dios, a lo que es verdadero, a lo que es eterno y que está por encima de las cosas de este mundo. Recuerda que es el conocimiento de Dios lo que los va a guiar a la verdadera piedad. Pero
enséñalos también para guiarlos a aplicar las Escrituras, no solamente para que las repitan como un papagayo, sino para que puedan aplicarla, para que cuando van a actuar puedan filtrar sus acciones por la palabra que han aprendido. Enséñalos para que la palabra de Dios sea lo que transforme su corazón, que sea su autoridad final en todo lo que hacen. Pero también permíteme decirte, hermano, enséñale las Escrituras a tus hijos para dejar un legado en ellos. Enséñale para dejar un legado en ellos. Ken Ham dice, hablando de esto, un legado piadoso se edifica sobre la autoridad y suficiencia de la Biblia y comienza con una decisión. Tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Eso no se va a construir solo. Nadie va a criar nuestros hijos por nosotros y nadie le va a enseñar por nosotros. Tenemos que decidir comenzar y poco a poco ir construyendo ese legado en ellos. Mira lo que él sigue diciendo. Si vas a dejar un legado en tus hijos, tendrás que ir en contra de la corriente, porque la corriente actual del mundo está conduciendo al decaimiento, a la muerte e incluso al infierno. Cada uno debe tomar una decisión personal sobre qué hacer con respecto al futuro de nuestra familia. Enseña las Escrituras para dejar en tus hijos un legado. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Loida enseñó a Eunice, probablemente, y las dos enseñaron a Timoteo. Un legado que viene en 3 generaciones. El mismo Pablo es partícipe de eso. Él mismo, en esta carta dice, le sirvo al Señor desde mis mayores, es decir, desde atrás, desde lo que vi, desde lo que me enseñaron. La crianza piadosa demanda enseñanza de las Escrituras. No te concentres solamente en la educación secular de este mundo, porque esto no es suficiente. Esto es muy importante hacerlo. La educación es muy buena y la necesitamos. Pero ten presente que la educación los deja a tus hijos en este mundo. En cambio, la enseñanza de las Escrituras es lo que los puede llevar al cielo, al otro mundo, al mundo eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Enséñale a tus hijos para dejar en ellos un legado espiritual, para dejarles un legado de lo que es una vida piadosa, para darles un legado de amor y fidelidad a Dios. Enseña a tus hijos para darles un legado de amor familiar, que puedan cumplir lo que dicen las Escrituras y con el paso del tiempo ellos puedan honrarte a ti y honrar a los mayores que les rodean. Pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos para dejar en ellos un legado de amor hacia los hombres. Eso es lo que nos ha faltado en este tiempo. Eso es lo que ha quedado al descubierto. Qué poco los hombres aman a los hombres. Eso es lo que hemos visto en las estadísticas nacionales en estos días. Y el poco amor a los hombres nos tiene sumergidos en un mundo de perversión y corrupción. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios para que también puedan amar a los hombres. Y ese legado solo podemos dejarlo cuando enseñamos las Escrituras. Criar hijos piadosos demanda 3 cosas. En primer lugar, debemos conocer a Dios. En segundo lugar, nos demanda vivir una fe sincera. En tercer lugar, nos demanda enseñar las Escrituras. ¿De qué manera estás haciendo estas 3 cosas? Quiero que pienses en eso. Quiero que tomes tiempo a meditar. ¿Estás cumpliendo
lo que el Señor nos ha llamado a hacer en su palabra. Estamos dándole al Señor la gloria en la crianza de nuestros hijos. ¿Dónde está puesto tu norte? ¿En la tierra o en el cielo? ¿A dónde está puesta la intención que le estás enseñando a tus hijos? ¿A disfrutar de las cosas que tenemos aquí o lo quieres llevar más allá? Depende de nosotros. Quiero terminar dejando en tu mente una frase que ha marcado mi vida desde hace muchos años. El pastor Otto dice que nosotros los padres no somos responsables de que nuestros hijos se conviertan, pero sí somos responsables de que no se conviertan. ¿Por qué? Porque si fallas en el conocimiento de Dios, si no le modelas una fe sincera y no le enseñas las Escrituras, la responsabilidad será tuya. Dios ya te ha dado las herramientas que tú necesitas. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por el regalo maravilloso de los hijos. En el día de hoy quiero darte gracias por los hijos de nuestra iglesia, por los hijos de cada uno de nosotros. Gracias por los 4 que tú has puesto en mis manos, Señor. Gracias por la tribu maravillosa que tú me has dado. Pero quiero pedirte que tú nos permitas, no solamente a mí y a mi esposa, sino a todos los matrimonios que componen la Iglesia Bautista Central y todos los que van a venir alrededor nuestro. Que tú nos concedas la oportunidad de ejercer la tarea de manera correcta, con excelencia, que tomemos los riesgos necesarios, pero que al final podamos gozarnos a ver tu gloria reflejada en lo que nosotros hemos hecho. Cuídanos como padres y cuida a nuestros hijos, que la perversidad del mundo no entre a nuestros hogares y que tu palabra nos cubra de forma tal que podamos glorificarnos de decir, hemos vivido para ti y ahora nuestros hijos también lo hacen. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. El Señor nos permita disfrutar el resto de nuestro día. Tome la palabra del Señor, grábela en su corazón, compártala con otra persona y tengamos esperanza en Cristo. Aún en la dura tarea de la crianza podemos seguir adelante. Si usted ha escuchado este mensaje en el día de hoy y el Señor le ha hablado, nosotros quisiéramos compartir aún más con usted. Contáctenos, escríbanos un correo electrónico a nuestra dirección info@ibcentralrd.org. Nos encantaría contactarnos con usted, acompañarlo y llevarlo a crecer en eso que Dios en el día de hoy ha hablado a su corazón. El Señor nos bendiga.